Así, perfecto, así ya quedará. Bueno, buenas tardes a todos. Entonces, hoy vamos a empezar con esta charla, esta masterclass. Ya tuvimos la presentación. Bueno, vuelvo a presentarme. Yo soy María Laura Rodríguez, bioquímica, con especialidad en bromatología. Bueno, tengo mucha experiencia, ya más de 20 años trabajando en laboratorio, en la parte de análisis de alimentos y aguas, y como capacitadora, tanto de empleados como profesionales del área, y también con experiencia universitaria, de docencia universitaria, como comentaban hace un momentito. Y Romina, nutricionista, egresada de la facultad, que nos convoca, y también con mucha experiencia en el área de alimentación, en servicios de alimentación de gran escala, y también docente universitaria. Nosotras nos hemos cruzado en diversas situaciones laborales, yo auditándola a Romina como responsable de distintos servicios, y desde el año 2019 decidimos juntarnos con nuestras experiencias y nuestras eh, profesiones, y generamos esta consultora que llamamos ASA Control, que tiene diversos departamentos. Hacemos todo lo que tenga que ver con la parte de actuar a modo de departamento de calidad para empresas que a lo mejor son muy pequeñas y que no tienen a lo mejor los recursos suficientes como para tener un departamento de calidad interno. Hacemos también auditorías internas de calidad. Hacemos todo lo que tenga que ver también con acompañamiento a empresas en la implementación de sistemas de gestión de calidad, tanto de buenas prácticas y POEs, como ya mencionaremos a lo mejor como prerequisitos de sistemas de gestión de calidad. También trámites y acompañamiento a empresas que desean inscribirse para lo que es la habilitación de establecimientos elaboradores de alimentos. Y también tenemos un área de capacitación en la cual, bueno, justamente esta masterclass forma parte, ¿no? Nos interesa mucho, con Romina tenemos un fuerte enfoque en la cultura organizacional y en la cultura individual de las personas que están vinculadas con los alimentos, en lo que tiene que ver con la justamente inocuidad. Entonces, más allá de ciertos cursos que nosotros brindamos de forma paga, también nos resulta muy reconfortante abrirnos de esta manera, dictando clases abiertas, o este tipo de masterclass o seminarios de forma gratuita, para que puedan todos estos conceptos que queremos desarrollar llegar a la mayor cantidad posible de personas. Entonces, en este marco de esta pata que tiene la consultora de capacitaciones, que estamos hoy brindando esta masterclass. ¿Qué temas vamos a desarrollar hoy? Bueno, son 5 pilares que así nosotros llamamos, que creemos que son muy importantes, no los únicos, ¿sí? Sino que son 5 pilares necesarios o muy útiles de aplicar para tener una gestión de calidad en un servicio de forma efectiva. ¿Y por qué llegamos a la conclusión de estos 5 puntos que ahora los voy a nombrar? ¿Por qué? Porque vemos que en aquellos servicios en donde hay buen funcionamiento, buenos resultados, un avance en las mejoras y demás, están implementados. Y en aquellos en donde hay mayores dificultades o aparición con mayor frecuencia de no conformidades o desvíos
frente a lo que sea calidad e inocuidad, es porque alguno de ellos o más de uno de ellos están debilitados o ausentes, y por lo tanto, bueno, de esa manera son los 5 pilares que nosotras, vuelvo a hacer hincapié, en este momento creemos que es importante poder desarrollarlos. Por supuesto que habrá otros más que podrán conversarse en otras instancias. ¿Cuáles serían esos pilares? Bueno, por un lado, todo lo que tiene que ver con la estructura documental de los sistemas de gestión de calidad, el manejo o la forma de tratamiento del análisis de riesgos, gestión de indicadores, auditorías y la gestión de las no conformidades. Entonces, bueno, ya habiendo dado esta introducción, empezamos con el primer pilar. En algunos de estos pilares a lo mejor nos detenemos un poco más, en otros a lo mejor los nombramos un poco más superficialmente. Vuelvo a reiterar que está la posibilidad abierta al finalizar la charla que hagan todas las preguntas que consideren necesarias. Entonces, ¿qué es esto de la estructura documental de un sistema de gestión? Bueno, un sistema de gestión de calidad, para que esté implementado, es necesario que esté conformado por documentos. Y estos documentos tienen jerarquías, es decir, no todos tienen el mismo peso en cuanto a importancia en el sistema de gestión, sino que forman parte de una pirámide. Los podemos ubicar en una pirámide estructural en donde en la base están los documentos no de menor importancia, porque todos son importantes, pero de menor jerarquía, y a medida que vamos ascendiendo y llegando al vértice de esa pirámide, la jerarquía del documento va en aumento. Entonces encontramos en la punta de la pirámide lo que podemos llamar manual de calidad. ¿Qué significa esto de manual de calidad? Bueno, es justamente un documento en donde se describe la política y los objetivos que tiene la empresa con respecto a su funcionamiento. De ese manual, que ahora lo vamos a profundizar un poquito más, pero de ese manual empiezan a desprenderse el resto de los documentos. Entonces, en segunda instancia, aparecen procedimientos, aparecen otro tipo de manuales, aparecen normas que puedan ser a lo mejor normas propias de la empresa, pueden ser normas o requisitos de clientes, pueden aparecer también reglamentaciones. A partir de ahí, luego surgen lo que llamamos instructivos de trabajo, que son ya documentos donde se comienza a detallar en forma pormenorizada los pasos que hay que desarrollar en las diversas actividades. Y por último, vamos a tener en la base de esta pirámide formularios y registros, donde van a quedar en evidencia la forma de trabajo. Entonces, como decíamos recién, tenemos un manual de calidad, luego procedimientos, normas, reglamentos, en una tercera instancia instructivos y por último formularios y registros. ¿Qué es esto del manual de calidad? Entonces, es un documento general en donde se describe cómo es el sistema de gestión de la organización. Acá también me interesa hacer hincapié en que todo esto de un sistema de gestión de calidad no necesariamente es para grandes empresas, ni para empresas que busquen tener de alguna manera una certificación. Un sistema de gestión de calidad es justamente una forma ordenada y organizada de describir las tareas para que después sobre esa descripción se puedan hacer mejoras. Entonces, este manual puede estar aplicado a cualquier
tipo de empresa, de cualquier calibre, digamos, desde empresas multinacionales, empresas muy grandes, hasta empresas que podrían ser unipersonales, digamos. Un emprendedor también puede tener, de alguna manera, puede ser una hoja, ¿sí? Pero eso no deja de ser su manual, donde describe cuáles son sus objetivos, cuál es su política a la hora de elaborar esos alimentos o de tratar esos alimentos con los que trabaja. Y acá van a ver que sale esta marca amarilla importante, resaltada, donde dice cultura de la inocuidad. Y acá es importante que en los manuales de calidad donde están planteadas la política y donde están planteados los objetivos, además de describir las generalidades de la organización, también se estipulen cuáles van a ser las acciones y el compromiso que tiene esa empresa con respecto a la inocuidad. Y eso hace a la cultura de los individuos que forman parte de la organización y la cultura organizacional en su conjunto. Esto es algo que, si bien no es exactamente nuevo, muy reciente, pero cada vez se está hablando más y las normas de calidad ya están recomendando que esta cultura de inocuidad se mida, ¿sí? Y se evalúe año a año para conocer cómo avanza a partir de toda la forma de trabajo en la empresa. En este manual de calidad, entonces, se describen actividades como lo que tiene que ver con relaciones humanas, los recursos humanos, los procesos que se van a desarrollar, de qué manera se van a verificar esos procesos, de qué manera se va a manejar la información que queda documentada, cómo se va a revisar el sistema, cuál va a ser el vínculo y la relación con los proveedores, cuál va a ser la relación y el vínculo con los clientes, es decir, toda una descripción de la forma de trabajo. Y como les mencionaba hace un momento, de acá se desprenden documentos, procedimientos generales, procedimientos específicos, se hace referencia a normas, seguramente tenemos que hacer referencia al Código Alimentario Argentino, alguna norma de calidad que se utilice para estructurar la forma de trabajo, reglamentaciones que puedan ser locales o provinciales o nacionales, requisitos o reglamentaciones que estipule el cliente y demás. Como ejemplo de procedimiento general podemos tener, por ejemplo, un procedimiento de elaboración de documentos. ¿Cómo se va a escribir o cómo se va a diseñar los documentos que forman parte de este sistema? ¿Cómo va a ser el procedimiento del control de esos documentos para que si hay nuevas versiones, dejar asentado cuál es la vigencia, cuál es la versión, para que no empiece a resultar engorroso y confuso todo el tipo de documentos del sistema en general? Después podemos tener procedimientos que sean específicos. Acá, a modo de ejemplo, nombramos cómo se tratan los residuos. Cada empresa tendrá una generación de residuos, bueno, cómo los disponen, si harán separación, si tienen política de cuidado del medio ambiente, si hay reciclado, no hay reciclado, bueno, de qué manera van a procesarlos. Eso es algo muy específico que concierne a cada empresa en particular. Y acá hago también la aclaración que justamente una de las cosas fundamentales cuando una empresa o una pyme o un emprendimiento decide documentar su sistema, no es recomendable copiar y pegar, que es algo que a veces es tentador, decir, bueno, copio un modelo de manual y intento implementar ese manual y esos procedimientos en mi empresa. Eso no es lo que corresponde hacer, más que nada por una cuestión de
justamente aplicación. Los documentos deben realizarse en función de la realidad de cada empresa, para que justamente el sistema funcione de manera adecuada. Después tenemos otros documentos que se desprenden, que son, por ejemplo, las especificaciones, los instructivos, los formularios y los registros. Vamos a ver algún ejemplo en particular. ¿A qué nos referimos con una especificación? Bueno, con la descripción que requerimos para cada una de los insumos, de las materias primas, de los materiales que la empresa va a necesitar. Es sumamente importante dejar en clara las especificaciones. Acá tenemos dos ejemplos. Un ejemplo para harina de trigo, por ejemplo, y para sémola, donde vemos que se describe el tipo de producto: harina triple cero, enriquecida, o harina integral o de Graham, harina leudante, harina sin TAC. Bueno, ¿cuál es el producto? ¿Qué características requiero que ese producto tenga? Por ejemplo, que sea libre de impurezas, siempre hablando de la harina, ¿no? En este ejemplo, libre de productos extraños, que el envase esté en perfecto estado de conservación, que no esté roto ni que esté fermentado, que esté envasado de acuerdo al consumo diario que voy a darle, ¿sí? Es decir, eso es la presentación. Si voy a necesitar bolsas de 10 kilos, de 25, de 1 kilo, en función del uso que yo le voy a dar. ¿Qué tipo de rótulo, no? Necesito que tenga este producto, cuánto se envasó, qué fecha de vencimiento. Y además, en las especificaciones estipularé también causas de rechazo. Si no se cumplen las características solicitadas, o por ejemplo, en este caso, si el envase está deteriorado, o el producto está vencido, o el producto no está vencido, pero está con una fecha muy cercana, y yo lo requiero para estoquear y utilizar más adelante, y se va a vencer dentro de mi local. Si ingresó a granel cuando yo en realidad necesitaba que entrara en una presentación en particular. Es decir, esto debe quedar especificado porque la materia prima y todos los insumos que se utilizan impactan de manera directa en la calidad final del producto. Entonces, no solo las especificaciones de la materia prima tienen que estar definidas y descriptas para lo que es la zona de producción en sí, sino que el sector de compras o los responsables de compras las tienen que conocer, porque si hay una falla de comunicación en estos sectores, a compras le va a interesar a lo mejor adquirir un producto que cumpla con alguna característica de costo o formas de pago. Y si no cumple con las especificaciones requeridas para la producción, luego empiezan a surgir inconvenientes en los momentos de la recepción de la mercadería. Entonces, las especificaciones justamente son estos. Son partes de los documentos, es un tipo de documento donde queda definido bien detalladamente cuáles son las características que tiene que cumplir cada producto que voy a necesitar para mis procesos. Por otro lado, tenemos instructivos, ¿sí? Acá mostramos un instructivo de almacenamiento de mercadería, un modelo que nosotros utilizamos para nuestros clientes, que está en forma de infografía. Esto también para demostrarles que no siempre los documentos tienen el mismo aspecto. Lo importante de los documentos no es el formato en sí, sino la información que brindan. Entonces, en este caso, de forma gráfica, con una infografía y con pasos a seguir, se describe cómo hay que actuar para almacenar mercaderías, carnes, pollos, lácteos, huevos, vegetales. Es la descripción paso a paso de lo que hay que hacer con cada tipo de mercadería. Esto también es importante y en este caso, bueno, como les decía, está en forma de infografía porque son documentos que están a la vista, que en el lugar donde se realizan esas actividades se
se exponen para que no hayan dudas ni confusiones y esté de forma visible. Y por otro lado tenemos formularios y registros. Bueno, acá se desajustó un poco el formato. Vemos del lado izquierdo un formulario, en este caso para la recepción de mercadería. ¿Qué quiere decir un formulario? Un documento que está vacío de información. Simplemente está indicada la información que es necesario registrar. Por ejemplo, hablando del procedimiento de recepción de mercadería, cuál va a ser el proveedor que estoy atendiendo, cuál es la fecha de pedido, cuál es la fecha de entrega, qué producto, cantidad. Bueno, todos los datos que yo requiera para mi servicio o para mi proceso con respecto a en la recepción de mercadería. Ahora, cuando miramos el ejemplo, ese formulario del lado derecho, vemos que ya está completo, donde en un formulario nosotros ya ponemos un dato, una fecha, una firma. Acá hay un ejemplo que dice puré de tomate, 10 cajas, la fecha de vencimiento. Ese formulario que ya está completo pasó a ser un registro. Y esto pasa a ser evidencia de la acción de la recepción de mercadería en este caso. Ahora, la pregunta que nos hacemos es si con tener un sistema documentado alcanza. Esto es suficiente. Yo tengo en la oficina el manual, tengo los formularios, tengo los instructivos, y eso a mí me garantiza que el sistema va a funcionar. No, es una parte necesaria. Es muy importante la comunicación al personal y también es muy importante tener algunas otras acciones que sumen para que el sistema de gestión funcione. Entonces, acá comenzamos con un segundo pilar, que es el pilar que llamamos análisis de riesgos, que nos van a permitir, esos análisis de riesgo, poder definir los documentos que forman parte del sistema. Entonces acá también tenemos dos términos importantes que definir. Por un lado, lo que llamamos peligro, que es lo que tenemos a la derecha a la izquierda de la imagen, y riesgo a la derecha. Son dos términos, peligro y riesgo, que normalmente se utilizan de manera como si fuesen sinónimos, ¿no? Pero tienen una significancia, un significado muy diferente. Cuando nosotros nos referimos a un peligro, el peligro es aquello que tiene la potencialidad de causarnos un daño, ¿sí? En cambio, cuando nosotros hablamos de riesgo, nos estamos refiriendo a una probabilidad, es decir, a la probabilidad de que el peligro cause ese daño. Parecen un juego de palabras, pero vamos a explicarlo o dejarlo, digamos, como demostrado con un ejemplo, que es hacer una analogía con un tiburón. Entonces, ¿qué significa esto? Un tiburón es un peligro, ¿no? Es un animal salvaje que vive en las aguas del mar, pero que tiene instintos y tiene un comportamiento que para el humano podría considerarse que es un peligro. Porque nos puede dañar, ¿sí? Nos puede atacar y nos puede dañar. Ahora, si yo estoy en un muelle, si estoy en la orilla del mar, si estoy arriba de un barco y hay un tiburón en el agua, yo reconozco el peligro, lo identifico, veo que está ahí, pero el riesgo que estoy corriendo es muy bajo. Que un tiburón salga del agua y salte a un muelle y me ataque es muy poco probable. No es una acción que el tiburón vaya a ejercer.
Ahora, si yo entro a nadar a esas aguas donde hay tiburones sueltos, la probabilidad de que ese tiburón me ataque aumenta, porque puede sentirse amenazado, puede sentirse invadido, o alguna otra señal que el animal intente defenderse y entonces me ataque. La probabilidad de salir dañada es alta, aumenta. Puede no pasar nada, pero hay un riesgo alto y una probabilidad mucho mayor a que si yo no entro a nadar al mar. Si yo quisiera proteger o bajar esa probabilidad, deberé tomar recaudos. ¿Qué tipo de recaudos? Bueno, sumergirme dentro, por ejemplo, de una jaula, es decir, interponer una barrera entre ese peligro y mi persona, de manera tal que el riesgo, esa probabilidad, disminuya. Entonces acá retomamos un poco lo que seguramente muchos de ustedes ya conocen cuando hacemos referencia a las buenas prácticas de manufactura y la posibilidad o la ocurrencia de que surja una enfermedad de transmisión alimentaria, donde definimos que, bueno, una enfermedad de transmisión alimentaria es cuando ingerimos un alimento o agua contaminado, es decir, con la presencia de un agente patógeno, un agente extraño, algo que no debía estar en ese alimento. Y se definen 3 tipos de peligros, ¿no? Peligros que son tipo biológicos, peligros físicos y peligros químicos. Por eso hablamos de ETAs de origen físico, biológico o químico. Ahora bien, acá lo que es muy importante aclarar y entender es que, por supuesto, en nuestro servicio o en nuestro lugar de trabajo, lo que primero tenemos que hacer es identificar cuáles son los peligros asociados. Es decir, cuando hablamos de peligros biológicos nos referimos a microorganismos o seres vivos. Cuando hablamos de peligros físicos nos referimos a objetos, a cosas. Y cuando nos referimos a peligros químicos nos estamos refiriendo a sustancias químicas, que pueden ser químicas de tipo inorgánica o orgánicas, pero también pueden ser desechos como toxinas de hongos o toxinas de bacterias. Lo que sí es importante acá, a este nivel de análisis, es diferenciar los peligros de los indicadores. ¿Por qué? Acá ustedes ven, cuando hablamos en la parte superior y estamos nombrando los peligros biológicos, vemos del lado de los peligros, Listeria monocytogenes, Escherichia coli O150H7, Salmonella spp, son bacterias que son patógenas, ¿sí? Es decir, son peligros biológicos, son bacterias que si están presentes en el alimento y nosotros consumimos ese alimento, la probabilidad de padecer algún síntoma o algún signo es alta. O sea, el alimento se vuelve de riesgo por la presencia de ese peligro. Pero después tenemos otras bacterias, como por ejemplo la Listeria ambiental. Cuando hablamos de Listeria, sin decir el término monocitógenes acompañándolo, nos estamos refiriendo al grupo Listeria. Y hay Listeria que es Listeria ambiental, que no es patógena, pero su presencia nos indica que hay probabilidad de que esté la versión patógena, ¿sí? Que esté la Listeria monocitógenes. A mayor cantidad de Listeria como indicador, también aumenta la probabilidad de que esa bacteria patógena esté presente. Lo mismo pasa con los coliformes. Cuando decimos en un informe, nos entregan un resultado de laboratorio y nos dicen presencia de coliformes, bueno, ese coliforme, o lo mismo enteras bacterias, o el mismo caso de decir Escherichia coli, una Escherichia coli genérica, esos microorganismos
son indicadores. Nos están indicando una falla de los prerequisitos, una falla del sistema. Un problema en la higiene, un problema en la desinfección, una falla en los tratamientos térmicos, una falla en la cocción o en la refrigeración, ¿sí? Una falla en la conservación o en el origen de las materias primas. Es decir, son indicadores. Y en este caso, el código alimentario para ese tipo de bacterias nos da un máximo permitido. ¿Se entiende? Es decir, para un alimento en particular, yo puedo tener hasta tantos coliformes por gramo. O Staphylococcus aureus, que es una bacteria que tenemos en la boca y nariz, podemos tener hasta tantas bacterias por gramo. Es decir, nos está sirviendo como un indicador. Si los valores están por debajo de esos máximos permitidos, la forma de trabajo está acotada, está controlada, está dentro de los parámetros esperables. Por supuesto que deseamos que esos números siempre sean los mínimos posibles. Cuando superamos ese valor de referencia, eso ya nos indica de que hay una falla en el proceso. Lo mismo pasa con los peligros de tipo físicos, ¿sí? Que dijimos que podían ser no, son cosas. Acá tenemos el ejemplo de una espina, una astilla de un hueso, un cartílago. También podría ser una tuerca de un aro, podría ser un pedazo de guante, ¿sí? Una piedrita en una ensalada por mal limpieza de la verdura. Esos objetos que yo estoy nombrando son peligrosos porque si los consumimos nos pueden dañar, nos pueden obstruir las vías respiratorias, nos pueden generar cortes en el tracto digestivo. Son realmente peligros de origen físico. Ahora, encontrar un pelo, que también entraría en la categoría de algo físico, sirve como un indicador. O sea, el pelo no va a generar un daño en la persona, en la salud de la persona que lo consume, pero nos da un indicio, nos indica las condiciones de trabajo y la aplicación o fallas en la aplicación de los prerequisitos, de las buenas manufacturas y de los procedimientos de limpieza. Con respecto a los peligros químicos, bueno, acá todos los peligros, todo lo que sea, no tenemos muchos indicadores porque en realidad cualquier sustancia química extraña al alimento cuenta como un peligro, ¿no? Pueden ser venenos para plagas mal usados, desinfectantes mal aplicados por mala dosificación en la preparación o el enjuague, alérgenos que para algunas personas van a resultar un peligro para la salud. Un conservante, sin ser un peligro, un conservante como por ejemplo un aromatizante o un colorante en una fórmula, en una preparación, mal pesado por un error o por una mala capacitación de la persona que lo hace, puede superar los valores permitidos y terminar siendo un peligro para la salud. Entonces, ya habiendo entendido y definido los peligros, el otro término es el término riesgo. El riesgo, si lo buscamos en el diccionario, es una contingencia o proximidad a un daño. Pueden ser cada contingencia que puede ser objeto de un contrato inseguro, ¿no? Ahora, según la norma ISO 22000, el riesgo hace referencia a la combinación de la probabilidad de ocurrencia del daño y la severidad del daño. Ya es algo un poco más complejo. Tiene en cuenta dos variables en simultáneo. Esos análisis de riesgos, es decir, esa probabilidad junto con la severidad, podemos incluirlas en diferentes aspectos del proceso productivo.
Podemos hablar del riesgo en la inocuidad, que es en lo cual nos vamos a centrar nosotros en esta charla, pero también tenemos que analizar los riesgos de defensa, ¿sí? Acá tenemos que pensar que todos los que estamos hoy en esta charla estamos involucrados en la producción de alimentos, entonces una situación de un boicot, un atentado, un personal que está fuera de sí por alguna razón, podría ser capaz de introducir en el alimento algún producto y terminar ese producto siendo de riesgo, ¿sí? Algún producto químico, alguna otra cosa que no corresponda. Entonces hay que tomar precauciones para disminuir esos riesgos que se llaman de defensa. Lo mismo con el fraude. Hay que minimizar los riesgos referidos al fraude, que ya ustedes seguramente saben cuando hablamos de alimentos falsificados o cuando hay fraudes, cuando hay una intención económica y se modifica algo del alimento para tener un rédito económico. Y lo mismo también, no hay que dejar de lado todo lo que tenga que ver con los riesgos de tipo ocupacional, ¿sí? Es decir, riesgos que puedan estar, a los cuales puede estar expuesto el personal por accidentes, por ejemplo, de caídas, cortes, quemaduras, o también otros tipos de riesgos por actividades de tipo repetitivas que puedan, o por manejo de peso mal manejado, que bueno, que puedan traer a un daño a la salud de las personas. Nosotros nos vamos a centrar en la inocuidad. Todo esto, el análisis de todos estos riesgos, hacen también a lo que es la cultura de la prevención. Y también en el manual se pueden quedar definidos los objetivos y los criterios para la prevención. Entonces, cuando hacemos análisis de riesgos, tenemos que, por un lado, evaluar los riesgos, gestionarlos y comunicarlos. Cuando decimos que queremos evaluar los riesgos, bueno, en primera instancia lo que es importante es identificarlos, saber cuáles son los riesgos que están asociados a mi proceso. Una vez que los tengo identificados, los tengo que caracterizar, es decir, saber cuál es la severidad de ese peligro, ¿sí? Y las frecuencias que aparecen, ¿sí? Evaluar esto de la exposición. ¿Qué probabilidad tengo yo de que ese peligro esté en mi proceso? Todo hace a la caracterización del riesgo. Lo que tenemos que tener en cuenta, que esto que parece tan engorroso y complicado o complejo, en realidad son herramientas que permiten tomar decisiones. Tomar decisiones sobre todo del manejo de recursos, es decir, ¿dónde voy a tomar una muestra? Para chequear y verificar que mi producto final es adecuado. Es decir, imaginamos un servicio de alimentación. Supongo, por las consultas que hemos tenido, que muchos de ustedes, nutricionistas, puedan estar relacionadas en servicios de nutrición, de servicios de alimentación. En muchos de esos lugares toman muestras y guardan muestras testigo. Bueno, ¿para qué? ¿Qué objetivo tengo yo con esa muestra? Para poder responder frente a una queja, por ejemplo. Bien, ¿qué voy a buscar en esa muestra? ¿Cuáles son los peligros que pudieran haber llegado a esa muestra? ¿Y qué acción voy a tomar si encuentro al peligro? ¿Busco todos los peligros? ¿Busco salmonella, listeria, Escherichia coli? ¿Busco toxinas? ¿Busco aflatoxinas? ¿Busco pesticidas? ¿Busco todo? ¿Qué decisión voy a tomar? Si yo tengo de alguna manera estudiados los peligros posibles y sus probabilidades, es decir, los riesgos, me permite tomar decisiones, hacer buen uso de los recursos económicos y de las personas que tengo en la organización.
Entonces, ¿cómo hago esa evaluación? Se utiliza una matriz que se llama matriz de riesgo, que es un cuadro de doble entrada en donde se consideran estas dos características, es decir, la severidad del peligro, cuán peligroso es ese peligro que yo identifiqué, y la probabilidad de que ese peligro esté presente, que ocurra ese daño. Fíjense que tenemos en las columnas la severidad, la probabilidad, y en las filas la severidad. Entonces hablamos de severidad baja, media y alta, y la probabilidad también media, baja, media y alta. Y de esa manera cuantificamos el riesgo. Ahora bien, esta tabla en realidad, o esta matriz, mucho no nos dice, porque ¿qué es alto? ¿Qué es bajo? No es muy, es muy cualitativo lo que tengo acá, y va a ser difícil poder tomar una acción. Las matrices de riesgo deben ser cuantitativas, ¿sí? Entonces, yo tengo que poner números. Tengo que decir bajo, ¿qué es? Medio, ¿qué es? Alto, ¿qué es? Son numeraciones a las que yo voy a darles, voy a decir probabilidad baja, probabilidad media, probabilidad alta, pero digo 1, 3, 5. Severidad 1, 3, 5. La escala y la distancia entre esos números son iguales, es decir, son valores equidistantes, porque tienen el mismo peso a la hora de analizar el riesgo. ¿Sí? La misma... están ponderados con el mismo valor. Y tengo que hacer una operación matemática entre uno y otro, que puede ser una multiplicación o puede ser una división, una suma. Entonces, fíjense, si yo tengo severidad baja 1 y probabilidad baja 1, si yo sumo 1 más 1 me da 2. Ahora, si tengo severidad baja, es decir, 1 y probabilidad de ocurrencia 3, el riesgo será 4. Y así voy obteniendo distintos números dentro de esa matriz que van a ser los que a mí después me van a permitir tomar una acción. Entonces, ¿qué sería, por ejemplo, una severidad baja? Esta matriz se hace para cada peligro. Por ejemplo, elijo salmonela. Definí que en mi proceso productivo la salmonela puede ser un peligro, ¿no? Entonces digo, bueno, defino severidad baja, media o alta. No tiene una severidad baja la salmonela, porque si aparece en el alimento produce vómitos y una diarrea muy voluminosa. Entonces la severidad de este peligro va a ser una severidad alta, porque yo defino primeramente qué significa cada cosa. Una severidad baja puede ser, genera un malestar superficial, un dolor de cabeza, dolor abdominal. Medio sería que produce a lo mejor una diarrea. Y alto cuando genera, por ejemplo, una deshidratación. Estoy inventando y poniendo definiciones a qué llamo 1, a qué llamo 2 y a qué llamo 3. Cuando me refiero a probabilidad, digo, una probabilidad baja. Bueno, en mi empresa hace 5 años que no detecto ninguna salmonela en el proceso. Entonces, bueno, quiere decir que esa probabilidad para este peligro va a ser baja. Medio sería, bueno, en los últimos 5 años encontré en 3 muestras analizadas salmonela. Entonces, hablo de una probabilidad media. Ahora, si en los 5 años encontré 10 veces salmonela, bueno, la probabilidad de ocurrencia es alta. De esta manera, definiendo esas características, es que nosotros hacemos esta matriz de riesgo y podemos entonces tomar acciones. Esto suplementa y acompaña justamente a todo lo que hablamos en el primer pilar, que era el sistema de gestión documentado. Es decir, me va a permitir definir procedimientos. Cada cuánto voy a tomar una muestra, en dónde voy a tomar esas muestras, antes de la limpieza, después de la limpieza, en el sector amarillo, en el sector verde. ¿Sí? A partir del análisis de esta matriz de riesgo, también me permite
entonces definir los procedimientos propios de de mis procesos. Entonces, acá venimos con esta situación de que si solo alcanza con definir la matriz de riesgo y tener la información documentada. Y acá aparece el tercer pilar, que es la gestión de indicadores. Y le voy a dar la palabra a Romina para que nos hable sobre los indicadores. Bien, arranco. Si me vas pasando la hoja. Vamos a aprovechar esta herramienta de los indicadores para poder medir y controlar. Los indicadores son una herramienta, un dato que nos sirve para medir consecuencias sobre acciones tomadas. Una vez que yo defino los peligros y los riesgos y tomo las acciones que voy a seguir, yo a través de los indicadores puedo obtener datos y tomar medidas. Porque, bueno, todo lo que voy a medir lo voy a poder controlar y todo lo que pueda controlar lo voy a poder mejorar. Vamos a encontrar distintos tipos de indicadores. Dependiendo, los tipos se van a clasificar de distintas formas. Podemos tener indicadores por tipos de resultado o por niveles de intervención. Vamos a encontrar los cuantitativos, que son los que nos van a demostrar cantidades, frecuencias, cada cuánto pasan las acciones. Los cualitativos, que van a describir sucesos. Después podemos tener los de impacto, que miden el comportamiento a largo plazo. Esto generalmente se hace en estudios a muy largo plazo. Los de resultado, esto sí lo vamos a ver muy seguido, que son los que se miden a la salida de un proceso. Los de insumos, que miden la cantidad de recursos gastados para realizar determinadas tareas. Y después tenemos los principales, que son los que más vamos a usar, que son los de proceso o los KPI, los Key Performance Indicators, que los deben haber sentido nombrar en muchos lados como KPI, que se suelen nombrar. Que esto nos mide cómo se están realizando las actividades, hacia dónde se mueven. En base a estos indicadores, nosotros podemos medir nuestros sistemas implementados de gestión de calidad en los servicios, pero para esto tenemos que tener muy en claro estas dos definiciones, que parece que muy sencillas, muy simples, pero las tenemos que tener muy en claro al momento de trabajar en servicios de alimentación, al momento de trabajar en auditorías y al momento de trabajar en calidad, porque son muy distintas y mucha gente suele confundirlas como similares. La calidad, y bueno, los alumnos, los que están presentes y son alumnos míos, creo que ya lo han escuchado un montón de veces porque lo suelo decir muchas veces. Pero bueno, la calidad es el conjunto de aspectos o características de un producto o servicio que permiten satisfacer las necesidades formuladas por los consumidores. ¿Qué quiere decir esto? La calidad es relativa porque responde a mis expectativas. Algo que sea de buena calidad para mí, para otra persona, puede no serlo. Depende a las expectativas que yo tengo en base a ese producto, qué me va a parecer de buena o qué me va a parecer de mala calidad. Voy a dar un ejemplo que suele dar Laura siempre. Si vos vas a la góndola del supermercado, ¿cuántas variedades de salsa de tomate hay? Hay infinidades. Hay en botella de vidrio, hay en lata, hay en Tetra Pak, está en puré, está triturado. ¿Por qué esa cantidad? Porque responde a diferentes criterios de calidad de los consumidores. Hay algunos que prefieren que vengan en Tetra Pak porque dura más tiempo, otros que lo prefieren en botella de vidrio, otros que lo prefieren en lata. Responde a distintas características de calidad, criterios de calidad formulados por los consumidores. Ahora, la inocuidad es la incapacidad para hacer daño. De las variedades de calidad que yo tengo de salsa de tomates, la característica que tienen que tener todas en común, aparte de ser tomate, obviamente, es que todas tienen que ser inocuas. La inocuidad no puede faltar. La inocuidad tiene que estar siempre. Para mí un alimento puede ser de mala o buena calidad, pero siempre tiene que ser inocuo. No es una característica de inocuidad la buena o mala calidad. La inocuidad tiene que estar siempre. ¿Se entiende eso? Entonces, ahora si vamos a la parte de indicadores, los podemos diferenciar entre indicadores de calidad e indicadores de inocuidad. En los indicadores de calidad podemos medir la calidad esperada sobre la calidad contratada. Y esto
también es muy importante tenerlo en cuenta. Porque cuando trabajamos en servicios de alimentación, cuando trabajamos en auditorías, cuando trabajamos en calidad, si vamos a hacer referencia a la calidad, tenemos que saber muy bien cuál es la prestación de calidad que se está dando. Si somos una empresa que presta servicio de viandas, bueno, ¿cuál es la calidad contratada? Porque muchas veces, como mencionamos, que la calidad es lo que espera el consumidor, quizás el consumidor está esperando otra característica distinta a la que se contrató. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si voy a recibir una auditoría, si voy a hacer una auditoría, no puedo auditar sobre lo que yo espero que preste el servicio, sino sobre la normativa vigente, sobre la calidad contratada. Entonces, ¿a qué me refiero con calidad esperada? Va a ser las expectativas del consumidor. ¿Qué expectativas tiene el consumidor? Y con calidad contratada va a estar definida por el pliego, si fue un servicio que se licitó, por un contrato, por el presupuesto. Entonces, yo acá puedo hacer indicadores de calidad midiendo la satisfacción del cliente y puedo medir una brecha de diferencia entre la calidad que esperan los consumidores, si yo estoy en una empresa que presta un servicio de alimentación, o si es un servicio de alimentación de un hospital, o si es un comedor industrial, el tipo de industria que sea, puedo medir la calidad esperada o a través de encuestas por los consumidores y la calidad contratada y ver la diferencia en esa brecha para hablar con el cliente, por ejemplo, decir, mirad, el tal porcentaje de tus consumidores espera estas características y no se les está prestando porque usted solicitó estas características. O como prestador del servicio digo, estas son las características que piden los consumidores y si bien me contrataron a estas, puedo disminuir esta brecha ya que no repercute en mis costos de servicio. Yo a través de estos indicadores puedo medir y mejorar la calidad o ver en qué situación está la calidad del servicio que presto. ¿Se entiende? Ahora, si quiero hacer una medición de indicadores de inocuidad, los indicadores de inocuidad los puedo medir, por ejemplo, por el porcentaje de cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura de los prerequisitos en un servicio de alimentación. Lo que más solemos usar nosotros en la consultora, y yo también en algunos servicios, es este anexo de ANMAT. ANMAT tiene un anexo de directrices para la realización de auditorías en establecimientos elaboradores de alimentos, lo pueden encontrar así, que tiene 76 requisitos que verifica. Por ejemplo, acá están los primeros, el establecimiento cuenta con zonas exentas, y uno los va ¿Qué? clasificando. Les pido si pueden mutear los micrófonos, no sé quién. Uno los va clasificando, si están o no, y el mismo anexo los clasifica en indispensables, necesarios y recomendables. Establece 7 requisitos que son indispensables, 64 necesarios y 5 recomendables. Entonces, en base a esto, nosotros podemos ir haciendo porcentajes de cumplimiento. Por ejemplo, yo me puedo poner en una evaluación inicial, en una auditoría inicial, evaluar cómo estoy con el cumplimiento de estos requisitos y obviamente puedo establecer, por ejemplo, cumplir con el 100% de los requisitos indispensables, cumplir con el 80% de los requisitos necesarios, cumplir con el 60% de los requisitos recomendables. Yo puedo hacer estos indicadores que me midan la inocuidad en el servicio y con el tiempo puedo establecer indicadores de mejora, que cada 4 meses voy a hacer de nuevo esta auditoría y esperar que se mejoren los requisitos en un 20%. O sea, sería seguir cumpliendo con el 100% de los indispensables, tener el 100% de los necesarios y aumentar un 80% los recomendables. Por ejemplo, puedo manejar de esa manera los indicadores. ¿Mm? Pero para poder definir qué indicadores voy a medir en cada sector, y esto mismo también para definir los riesgos, nosotros siempre como recomendamos armar toda la documentación de los servicios de los lugares de trabajo, para poder armar el manual, generalmente se recomienda a partir de un diagrama de flujo donde se especifique todas las áreas del
del sector, de la planta. A partir de que yo defino todos los procesos que están involucrados, que hago el análisis de riesgo que habló recién Laura, yo puedo hacer una ficha de cada proceso involucrado y en esa ficha voy identificando los indicadores. Acá yo hice una ficha modelo. Si nosotros les doy un diagrama de flujo muy conciso de un servicio de alimentación o de una industria, voy a tener la recepción, el almacenamiento, la elaboración o la producción, el envasado y el expendio. Sería como muy acotado. Entonces, de cada proceso, yo elaboro una ficha de proceso donde va a tener un objetivo, un alcance, quién va a ser el propietario o el responsable, y donde voy a tener distintos procesos. De entrada, la parte del proceso y la salida. Sobre esos procedimientos de entrada, el proceso y la salida, voy a tener controles. Acá yo les puse como para que vayan teniendo más visual de algo que todos por ahí entendemos mejor, que es la recepción. Y en base a los procesos que yo voy a tener en el proceso de recepción, yo puedo establecer los indicadores. Yo puedo establecer, por ejemplo, yo tengo los procesos de recepción, de control de calidad, armado y despacho, gestión de productos no conformes. Entonces puedo establecer qué quiero medir. Yo puedo medir los decomisos internos, pérdidas de decomiso por plata sobre órdenes de compras ingresadas, porque obviamente no es lo mismo que yo pierda 1.000 pesos en una empresa a la que le ingresan 2.000 pesos de mercadería, a perder 1.000 pesos de mercadería a una empresa que le entran 10 millones de pesos de mercadería. No va a ser igual el indicador. Por eso es medir qué estoy perdiendo contra lo que estoy entrando, qué importancia tiene un número sobre otro. También voy a hacer controles sobre la salida de esos procesos. La salida de mi proceso me va a dar el resultado, también son indicadores de resultado. Entonces, en la salida yo tengo la carga, la recepción de las órdenes de compra y un montón de procedimientos más. ¿Cómo voy a controlar que todo el proceso se terminó bien? Uno de esos es las auditorías internas, que me van a servir para verificar si los procesos se están realizando de una manera correcta. ¿Sí me pasas la... Bueno, acá, que poníamos, ¿cómo controlamos el proceso? Yo, ¿cómo controlo que todos los procesos del diagrama de flujo de mi servicio o de mi industria se están haciendo de una manera correcta? A través de auditorías internas. Y acá es cambiar la forma o el pensamiento que tenemos sobre la auditoría, porque la auditoría para mí es una herramienta sumamente valiosa. Si me pasas, Lau. Si bien en su definición la tenemos que es como un examen sistemático, que con el objetivo de verificar que el sistema de calidad implementado por una organización ha alcanzado los objetivos establecidos y que su mantenimiento es correcto. Yo lo veo como una herramienta que me permite ver en qué situación están mis procesos, cómo se está trabajando, cómo está el personal comprometido con los objetivos del servicio, de la organización, del trabajo, cómo está capacitado. Nos sirve para verificar un montón de cosas la auditoría. Para esto tenemos que tener en cuenta la diferenciación entre auditoría y inspección, y esto es muy importante no solo para la persona que realiza la auditoría, sino para el que es auditado. La auditoría siempre va a ser comunicación previa, siempre va a ser planeada, documentada, va a verificar hechos positivos y negativos, o sea, va a verificar oportunidades de mejora, va a verificar evidencia objetiva, y va a verificar no conformidades, desvíos, y va a supervisar de qué manera se están haciendo las cosas. Sobre todo tener en cuenta que la auditoría va a verificar procesos, no personas. Siempre que algo funciona mal es un desvío en un proceso. Si yo voy y encontramos un indicador, como decía Lau, en una ensalada que hay coliformes. Ese es un indicador de que el proceso de sanitizado de las verduras se está realizando mal. Entonces vamos a verificar el proceso está redactado bien,
está bien realizado, entonces el desvío no está en la redacción del proceso o en la forma. Le preguntamos a la persona cómo lo realiza y lo realiza mal. El problema no es de la persona que realizó mal el proceso. Yo tengo que ir a verificar el proceso de capacitación de esa persona para realizar esa tarea. Siempre va a estar, el desvío va a estar en un proceso, no en una persona. La persona no va a tener la culpa de haber realizado mal la tarea. El desvío va a estar en el proceso de capacitación de esa persona. ¿Se entiende? A diferencia de una inspección, que las inspecciones sí suelen ser sin comunicación previa, no siempre son planeadas y documentadas. La inspección sí va a verificar solamente fallos, no va a buscar oportunidades de mejora, no va a buscar evidencias objetivas, y hace foco en lo que se está haciendo en el momento. Quizás en una inspección ni siquiera pidan documentación de cómo se hacen las cosas, van y miran cómo se están haciendo en ese momento. Bien. Dentro de las auditorías nos podemos encontrar con las auditorías internas o las externas. Las internas o de primera parte son las que va a realizar la empresa, que se va en nombre de la empresa, y son auditorías que se hacen para verificar de qué manera se están haciendo los procesos dentro de la empresa. Las externas o de segunda y tercera parte, las de segunda parte las puede realizar, por ejemplo, un cliente que nos venga a hacer una auditoría para ver cómo estamos realizando los procesos. Y una auditoría de tercera parte la puede realizar un organismo o un ente de certificación para otorgarnos o un certificado, como por ejemplo si nos hace una auditoría un organismo público en Buenos Aires, es la Dirección de Industrias y Productos Alimenticios, para dar los registros nacionales de establecimientos. En otras provincias quizás son entes municipales. O una certificadora que nos quiera dar nos viene a hacer una auditoría para darnos un certificado sobre una norma que queremos nosotros, que nos viene a auditar para nosotros obtener el certificado de esa norma. Esa sería una auditoría de tercera parte. Entonces, la de primera parte, que son internas, las se hacen en el nombre de la organización y se hacen dentro de las mismas organizaciones. Muchas veces puede pasar que diferentes sectores de una misma empresa auditan a otros. Por ejemplo, puede ser que se audite o todo el sistema y que vayan la gente de compras a auditar a los de licitaciones, o que se contrate un auditor externo para que haga la auditoría interna dentro de la organización. ¿Mm? Tenemos que tener en cuenta dentro de las auditorías distintos conceptos. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el objetivo? Que va a ser evaluar, valorar, monitorear, conocer, identificar. ¿Qué objetivo va a tener esa auditoría? ¿Para qué la realizo? Quiero evaluar cómo está mi sistema de gestión, quiero valorizar cómo se están llevando a cabo los distintos procesos, quiero monitorear cómo se están realizando las cosas. ¿Qué quiero conocer? Después es qué criterio voy a utilizar para realizar la auditoría. Si voy a seguir políticas, procedimientos, normas, leyes, requisitos, sistemas de gestión, o sea, ¿qué criterio voy a utilizar? Voy a hacer una auditoría de buenas prácticas de manufactura siguiendo los criterios del anexo de ANMAT, o voy a hacer una auditoría de gestión siguiendo los criterios de la norma ISO 9001. ¿Qué criterio voy a seguir para realizar esa auditoría? ¿En qué me voy a basar para hacer las distintas preguntas, para verificar cómo se están realizando las cosas? Después tengo el alcance. ¿Qué alcance le voy a dar? Acá le doy el alcance a todo, a toda la empresa, a toda la organización. Lo agarro por departamentos, o sea, voy a auditar solo compras, voy a auditar solo calidad. O por procesos de la misma empresa. Voy a auditar solo recepción de mercadería, o voy a auditar la parte de elaboración, o la parte de producto terminado. ¿Qué alcance le voy a dar a esa auditoría? Y después está la parte del informe, que es también muy importante porque tiene que ser preciso, claro, y jamás dentro de una auditoría el auditor va a dar opiniones personales. Nosotros, cuando trabajamos como auditores, solo vamos a hacer verificación de procesos,
ver si, bueno, si están las no conformidades, nombrarlas, pero jamás un auditor puede dar una opinión personal de decir, yo lo haría de esta manera, me parece que eso no está bien realizarlo. Uno no puede poner una opinión personal, puede solo identificar lo que considera que es un desvío del proceso y nombrarlo si es una no conformidad mayor, una no conformidad menor, según lo que nosotros consideremos que está pasando, pero no dar una opinión personal. Bueno, acá me parece que nos quedó todo corrido, pero bueno, dentro Sí, se de las movieron. auditorías, sí, vamos a tener distintos actores. Por un lado vamos a tener el cliente, que es el que solicita la auditoría. Por otro lado vamos a tener al auditor, que es la persona con los conocimientos necesarios para realizar la auditoría. Por otro lado vamos a tener al auditado, que es la persona que recibe la auditoría. Y acá enseguida, bueno. Y por otro lado tenemos el experto técnico. La diferencia entre el experto técnico y el auditor, y ahí tenemos al auditado contento, porque es lo que nosotros queremos cambiar, es que, o sea, que para los auditados, cuando también tenemos conocimiento en auditoría, las recibimos de otra manera, porque siempre los vamos a ver como una oportunidad de mejora. Y es eso lo que tenemos que cambiar en las distintas organizaciones. Que la auditoría es siempre una oportunidad de mejora, nos va a servir para mejorar las cosas. Y como les decía recién, la diferencia entre el auditor y el experto técnico es que puede pasar que, por ejemplo, se hagan auditorías de trinorma. Entonces el auditor que vaya, el equipo auditor siempre está formado por un auditor líder y por los auditores, el resto del equipo auditor, y pueden haber expertos técnicos. Si, por ejemplo, es una auditoría de trinorma o de cuatro normas, puede pasar que haga, que por ejemplo sería auditar ISO 9001, 14001 de medio ambiente, 45001 de seguridad y higiene ocupacional, y FSC o ISO 22000 de inocuidad. Puede ser que el auditor líder sea auditor líder en trinorma, en la parte de lo que es la forma de la norma y de qué manera se audita la estructura de la norma, y que haya distintos expertos técnicos del tema a tratar, porque si es, por ejemplo, una industria alimentaria, puede ser que el auditor líder sea ingeniero químico y no tenga muchas incumbencias o muchos conocimientos relacionados con la elaboración específica de esos alimentos. Entonces se puede buscar un experto técnico nutricionista, por ejemplo, para que vaya y aporte sus conocimientos sobre esa industria para realizar la auditoría. Las preguntas y todo las dirige el auditor líder y el equipo auditor, y el experto técnico hace su aporte en base a los conocimientos sobre la industria. ¿Mm? Bien. Los resultados que vamos a tener en la auditoría van a ser hallazgos, ya dijimos, positivos o negativos. Los positivos van a ser las oportunidades de mejora o las fortalezas, las evidencias de que se están haciendo las cosas bien, las fortalezas. Y en los hallazgos negativos podemos encontrar las no conformidades mayores y las no conformidades menores. Lo importante en esto es saber cómo realizar el tratamiento de las no conformidades o qué hacer con las no conformidades. Y acá le cedo la palabra a Laura, que va a seguir con esta parte. Bien, entonces acá, ahí me escuchan bien, el tema es, como comentaba Romina, al finalizar la auditoría, el auditor nos va a entregar un informe. Y en ese informe va a haber la descripción de forma objetiva, precisa y con rigor científico de esos hallazgos. Y no termina ahí la secuencia, sino que lo que tenemos que hacer con ese informe y esas no conformidades es gestionarlas. O sea, lo que se dice normalmente es levantar las no conformidades. Entonces, ¿qué hacemos con estas no conformidades? Y vamos a definir un poco qué significa. Bueno, la ISO 9000, la norma ISO 9000, que es la norma que define todos los términos involucrados en el resto de las normas,
define a una no conformidad como el incumplimiento de un requisito. Y también define requisito y dice que el requisito es la necesidad o una expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. Esto tiene que ver con lo que había comentado Romina hace un momento con respecto a la calidad, ¿sí? Es decir, los requisitos son esas pautas y esos parámetros, esas características que se establecen para un producto o servicio, que por supuesto van a estar, que van a estar descriptas, pueden ser implícitas o a veces son requisitos obligatorios que es necesario cumplir. Entonces, cuando en una auditoría se evidencia con las entrevistas a las personas, con la revisión de los documentos, con la visualización del espacio, que esos requisitos no están cumplidos, ahí es donde se define la no conformidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esa no conformidad? Es resolverla. Pero esa resolución de la no conformidad no es simplemente dar una respuesta a lo que pudo haber pasado, sino que hay que hacer lo que se llama un análisis de causa raíz. Es decir, hay que investigar qué fue lo que ocurrió para llegar a ese incumplimiento del requisito, a esa no conformidad. Entonces, una herramienta muy práctica y de uso muy frecuente para analizar las causas posibles de una no conformidad se basan en este diagrama de Ishikawa o espina de pescado, así se llama. ¿Por qué? Porque se imagina, digamos, ahí vemos un esquema de un esqueleto de un pescado donde el problema, esa no conformidad está en la cabeza y nosotros debemos ir hacia atrás y cada una de esas espinas o esos escalones que podemos tener hacia la cola van a ser los lugares o los procesos que nosotros tenemos que estudiar para ver por qué se causó ese desvío. Y acá no es tan sencillo, no es rápido, no es inmediato, requiere de un estudio consciente, digamos, de analizar todas las etapas y los procesos anteriores. Generalmente es un estudio multidisciplinario porque involucra a personas de distintos sectores. Entonces, ¿qué tenemos que analizar? Tenemos que ver qué pasó con las personas, y acá tiene que ver esto de si estuvieron capacitados, si aplicaron, si conocían cuáles eran los procedimientos y manejaban los procedimientos vigentes, si hubo cambios en las personas o no, por alguna falta, por algún franco, una vacación. O sea, ¿qué pasó con la persona? Ir ahí a investigar si se aplicó el proceso adecuadamente. Tenemos que estudiar también el proceso o el procedimiento en cuestión, porque a lo mejor está mal definido, hay un error, se utilizó, como decía recién, un proceso obsoleto, un documento obsoleto, fuera de vigencia, porque se comunicó mal, se registró mal, se almacenó mal y la persona utilizó un proceso equivocado. Hay que analizar los equipos, ¿sí? Ver si los equipos estuvieron en función, las temperaturas, si hubo uso de instrumental que requería calibración, como balanzas, termómetros, medidores de pH, si estaban mantenidos, cuál es la ficha técnica y de mantenimiento de esos aparatos. Cuando hablamos de materiales nos referimos a la materia prima, es decir, cuál es la mercadería, hacer un análisis de la trazabilidad en cuanto a la compra, la recepción, el abastecimiento a producción, a ver si hubo una falla en ese aspecto. ¿Qué pasa con el medio ambiente? A eso nos referimos a todo lo que es concerniente al local, digamos, a las condiciones de elaboración, al mantenimiento y a las condiciones edilicias, a la higiene.
todo lo que tenga que ver con el entorno de ese proceso productivo. Y la parte administrativa con respecto a todo lo que tiene que ver a la documentación. Entonces, fijémonos que analizar y poder dar respuesta a una no conformidad no es algo tan simple. Tengo que poder ir hacia atrás a evaluar todas las instancias por las cuales estuvo involucrado ese proceso desviado para encontrar dónde pudo haber estado la causa. Y lo importante de esto no es dar respuesta a la no conformidad. La razón y la importancia de este ejercicio es justamente encontrar la causa para que no vuelva a ocurrir, no repita, y poder corregirla. Entonces, es importante analizar y estudiar cómo es que una no conformidad se redacta y se comunica y se manifiesta. Una no conformidad va a estar constituida por hechos de ocurrencia, lo que ocurre, más la evidencia que recaba el auditor, y esa evidencia puede estar dada por, como dije recién, que lo dije medio a la pasada, por una evidencia visual, ¿sí? Algo que puede ver el auditor en el proceso. Puede ser recabada la evidencia a partir de una entrevista, ¿sí? Preguntas a las personas involucradas, y puede estar también basada en los registros. O sea, no es solo ir a ver el papel y el registro del sistema de gestión, sino que las tres patas conforman o aportan evidencias a los hechos. Y además el criterio, que es lo que Romina hoy comentó, que es una parte de la auditoría. La auditoría, vuelvo a insistir, es un examen sistematizado, planeado e informado, digamos, donde hay un criterio y el auditor se va a basar en ese criterio, que puede ser una norma ISO 9001, puede ser una FSC, un esquema FSC 22000, puede ser el Código Alimentario Argentino, puede ser un criterio que sea un requisito del cliente. Tiene que estar definido. Entonces, estas tres cuestiones, el hecho, la evidencia y el criterio, hace que se describa la no conformidad. Entonces, como ejemplo, vamos a nombrar el siguiente. Entonces, el auditor, por ejemplo, pide la documentación, también esto basándonos en esa lista de verificación que nombraba Romina de la ANMAT. Hay una parte donde se solicitan documentos de tipo oficiales, y el auditor observa que faltan registros. Acá me pasé, ¿no? En el ejemplo, acá estaba en el ejemplo 1. El auditor ve que no encuentra, solicita, no se los pueden dar, no los encuentran o no hay informes del laboratorio del agua, que se utiliza para la preparación de los alimentos. Ese es el hallazgo. No están los informes del agua. El criterio, en este caso, para este ejemplo, era la norma IRAM 14201 en la versión 2001, donde en el punto 451 dice que se debe utilizar agua potable, a la que se le deben efectuar los controles estipulados por la legislación vigente y todos aquellos controles propios del establecimiento que aseguren la calidad del agua, manteniendo los registros de dichos controles. Es decir, en este caso, la auditoría se fue a realizar basados en esta norma IRAM. Entonces, se van a evaluar todos los puntos de la norma, y en este punto 415 dice que tiene que analizarse el agua y que los registros se deben mantener. Como no hubo evidencia de que el agua se está analizando porque no hay registros, aparece el desvío, este incumplimiento del requisito. Entonces, ¿cómo describo o redacto esa no conformidad? Con estos elementos. Entonces, fíjense que en los colores ayuda a darse cuenta que en la descripción de la no conformidad va a estar mencionada la evidencia,
y mencionado el criterio. Entonces, la no conformidad será: no hay informes de laboratorio del agua utilizadas en la preparación de alimentos, tal como exige la norma IRAM 14201 en la versión 2001 en el punto 451, y se transcribe ese punto. Esa es la no conformidad. En ese caso, después habrá que ver, cuando se levanta la conformidad, cuál es la causa raíz. ¿Por qué? No se hizo el análisis. A veces ocurre que el auditor llega, nos ha pasado a nosotros llegar a una empresa a pedir los análisis de laboratorio, no están. ¿Y qué pasó? El laboratorio los manda en forma digital y quedaron en un mail, a lo mejor perdidos, que nadie descargó, y el agua fue analizada, pero no está la evidencia. Bueno, ahí estuvo la falla, en qué se hizo con esa documentación y el mal manejo de esa documentación. O puede ser que no se haya hecho, ¿no? Pero bueno, de esa manera uno puede levantar la no conformidad. Un segundo ejemplo, el hallazgo es que faltan registros de temperatura en el sector de recepción de materias primas. O sea, el auditor va al sector de materias primas, mira y pide los registros de temperatura de los equipos de frío y no hay registros. Puede haber sido que ni siquiera no los ve, lo pide al personal del sector y el personal no tiene registros. En este caso, la norma era otra, la 14.201, donde el punto 7 dice: requisitos aplicables a la recepción y almacenamiento de las materias primas y sus ingredientes. En el apartado 7.1 se deben controlar las características sensoriales, el rotulado, el envase, la temperatura durante la recepción y toda otra característica que permita evitar el ingreso de materia prima con alteraciones. Entonces, ese es el criterio. El hallazgo es que no están los registros. ¿Cómo es la descripción de la no conformidad? Faltan registros de temperatura en el sector de recepción de materias primas, según la norma 14.201, que indica en su punto 7.1 que se deben controlar las temperaturas durante la recepción. Entonces, tengo que hacer un análisis de la causa raíz, si yo recibo esta no conformidad, y ver qué pasó. Y ahí pueden ser diversos. Desde que no se estaba controlando, desde que el aparato no funcionaba, y todas las opciones que ustedes puedan imaginar, evaluando esa espina de pescado y viendo todos los ítems y todos los involucrados en ese aspecto. Entonces, ¿cómo manejar las no conformidades? Es un punto importante. Y acá nosotros también queremos hacer hincapié en esto. La no conformidad es un manejo tanto del auditor, una competencia que tiene que tener el auditor de saber redactar, de estar bien formado en conocer el criterio que fue a auditar y el hallazgo y cómo solicitar el hallazgo. Porque, por ejemplo, yo podría decir que en el criterio, vamos a dar un ejemplo diferente. El criterio de la empresa es el Código Alimentario Argentino, las buenas prácticas de manufactura, ¿no? Y el manual de calidad de la empresa dice que todo el personal tiene que usar barbijo en todos los sectores, ¿sí? Entonces, yo como auditora leí ese manual, vi esa instrucción, que todos deben usar barbijo en cualquier sector, y encuentro a una persona sin barbijo. Eso ya lo dejo definido como una no conformidad y digo, no usan barbijo según el manual en el punto tal que indica que tienen que usar. No, tengo que investigar un poco más, a ver si es esa única persona o nadie está usando barbijo. Miraré en otro sector, miraré a otro empleado, le preguntaré por qué no tiene barbijo y a lo mejor me dice, no usamos barbijo. Entonces ahí encuentro que la no conformidad en realidad está en la capacitación, en la no provisión de los elementos de protección o los elementos necesarios. O sea, ahí el auditor también tiene que tener esa visión de a lo mejor salirse un poco de su lista de verificación y escuchar y ver activamente lo que hay a su alrededor para poder levantar hallazgos,
¿sí? Y por otro lado, como auditados, cuando recibimos un informe, también tenemos que estar informados en cómo se maneja esa información, ¿sí? En evaluar que esa no conformidad esté bien redactada y nosotros también saber hacer el análisis de causa raíz y poder dar una respuesta a esa no conformidad. Con esto terminamos los 5 pilares y abrimos el espacio a las preguntas. Bueno, mientras estás sola ahí, y si quieren dejar las preguntas en el chat o levantar la mano si alguno quiere hacer preguntas. eh, bueno, mientras tanto les voy hablando y si alguno quiere hacer preguntas nos dice, pero